Muy buenas tardes, es un auténtico placer compartir esta sesión con todos ustedes. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de CIMAR por permitirnos estar aquí. Bueno, sin más dilaciones, pues les presentamos este estudio titulado Ética de los periodistas, Norte Global versus Países Musulmanes, en el que tengo la oportunidad y la suerte de trabajar junto a Basioni Hamada, profesor del Departamento de Comunicación de Masa de la Universidad de Qatar. Las investigaciones comparativas a nivel mundial hasta hoy en día siguen basándose fundamentalmente en el norte global, algo que consideramos pues que es un déficit y que intentamos subsanar con estudios de este tipo. Realmente, sobre todo cuando hablamos de los países de mayoría musulmana, vemos como en las principales publicaciones con mayor visibilidad a nivel mundial, pues su aparición es casi anecdótica. De ahí, pues que cuando nosotros analizamos la ética periodística a nivel comparativo, intentemos mantenerlo y lo hagamos de forma polarizada, ¿no? Desde un punto de vista lo que serían las culturas occidentales y en el otro extremo encontraríamos los países musulmanes. Para poder llevar a cabo este análisis, lo que hemos hecho ha sido utilizar los resultados obtenidos en el proyecto World Generation Study, del que estamos trabajando desde hace ya más de una década, concretamente los de la segunda oleada, aunque ya nos encontramos en plena tercera oleada. Bueno, pues para esto hemos seleccionado 24 países, 12 países en el denominado norte global y otros 12 países en las regiones donde se encuentran fundamentalmente los países de mayoría musulmana. Aquí pueden encontrarlo en las tablas que están viendo, pues los países que están representados tanto por parte de esos países de mayoría musulmana como los países dentro de la región denominada como Norte Global. En este punto, la pregunta que viene a colación sería ¿hasta qué punto las cosmovisiones occidentales e islámicas son incompatibles o compatibles con la generación de prácticas éticas periodísticas? Bueno, pues este concepto de compatibilidad es fundamental, sobre todo porque al final determinados grupos de investigadores se consideran afines a un punto de vista u otro. En un lado encontramos a los investigadores que consideran que las enseñanzas islámicas no son compatibles con los fundamentos democráticos occidentales y en el otro extremo, pues los que consideran que la cosmovisión islámica tiene potencial, recursos y principios del Estado democrático. Por lo tanto, que sí existiría esa compatibilidad. De ahí que, pues, planteemos en este estudio si esa cosmovisión islámica ha construido una visión distinta ética del periodismo que defina cómo los periodistas abordan estos dilemas éticos que enfrentan a nivel diario. ¿Cómo llevar a cabo este análisis? Pues la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Pero es cierto que tantos años de experiencia nos han permitido ir acumulando un bagaje teórico que nos permite acercarnos en lo máximo de nuestras posibilidades al foco de estudio. Para hacer un análisis de la ética, nos basamos en cuatro aspectos fundamentales, que es la primera dimensión, que sería el absolutismo, la segunda el situacionismo, el subjetivismo y el excepcionalismo para terminar. En primer lugar, los periodistas que se integran al movimiento absolutista, pues consideran que siempre deben adherirse a los códigos de ética profesional. En cambio, los que se consideran situacionistas, pues consideran que depende de la situación específica en la que se sitúe. En tercer lugar, el subjetivismo pues estaría relacionado con los juicios de valor personal de cada uno de los periodistas. Para terminar con el excepcionalismo, que sería pues aceptar el hecho de que pueden dejarse a un lado estas normas morales y las circunstancias así lo determinan. Entonces, con base en esto, pues lo que se plantea y lo que se le plantea a los periodistas era el hecho de la aceptación en mayor o menor medida de estas prácticas controvertidas o controversiales. En primer lugar, era afirmar ser otra persona para conseguir la información que se deseaba y así sucesivamente, como el hecho de ejercer presión, el uso de documentos personales sin consentimiento, el conseguir un empleo determinado, el uso de micrófonos, la utilización de recreaciones o dramatizaciones, la publicación de historias no verificadas, el aceptar dinero de determinadas fuentes, alterar o fabricar citas de fuente y finalmente alterar también fotografías.
Como ya les dije previamente, pues todo este estudio se engloba dentro de la segunda oleada de World Journalism Study, donde pueden apreciar aquí el libro que fue premiado y realmente es un libro de referencia actualmente en los estudios comparativos internacionales. Con respecto a las características sociodemográficas de ambos grupos que estamos analizando, tanto en el grupo cultural occidental como en el grupo de cultura musulmana, es cierto que hay unas tendencias similares, pero también disímiles. Una de las principales y más importantes a destacar es la relativa al género, porque 2 de cada 3 periodistas en el grupo musulmán o los países de tendencia musulmana son hombres, mientras que la paridad es mayor, a pesar de que existe un mayor número de periodistas hombres masculinos, es cierto que la paridad es mayor. También los periodistas en los países musulmanes son más jóvenes y por lo tanto cuentan con una menor experiencia. En lo que respecta a educación, tanto en un grupo como en otro, los periodistas están bien educados, casi todos cuentan con una carrera en la universidad. Bien es cierto que aunque hay más con un grado en el grupo de los países musulmanes, el porcentaje de periodistas con un posgrado, en este caso un máster, es mayor en el de los países occidentales. Bueno, con lo que respecta al empleo, existen parámetros muy similares, porque casi todos, o sea, casi prácticamente 3/4 de los periodistas trabajan a tiempo completo y aún siguen trabajando en mayor medida en los medios de comunicación tradicionales o masivos, aunque hay una gran diferencia con respecto al grupo occidental, porque vemos como un porcentaje cada vez mayor y muchísimo más amplio que en el caso del periodismo en los países de mayoría musulmana, trabajan ya en medios de comunicación online, aunque estén anexos a un medio de comunicación convencional. Por lo tanto, vemos que hay unas tendencias comunes, pero sí ya hay una diferencia de perfil que tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer el análisis de la ética profesional y de la ideología ética de estos periodistas. Cuando nos centramos en el análisis de la ética profesional, en las ideologías éticas que tienen los periodistas, tanto en la denominada cultura occidental como la denominada cultura musulmana, vemos que siguen una línea muy afín, ya que el idealismo basado en una ética general global para todos los periodistas es la tendencia con la que más de acuerdo están los periodistas que entrevistamos. A continuación podríamos hablar de cierto relativismo y subjetivismo, pero es cierto que a pesar de que en los países musulmanes existe cierta indecisión, la tendencia es a estar más en desacuerdo, sobre todo cuando hablamos de excepcionismo y es el aplicar los criterios individuales de cada uno de los periodistas. Lo que sí existe un acuerdo casi total es con respecto al empleo de esas prácticas cuestionables, porque tanto unos como otros están en cierta medida en desacuerdo. A continuación pueden ver una tabla más detallada de cada uno de los periodistas de cada país, en el que vemos cómo, a pesar de que sí se puede hablar de una idea general a nivel grupal, tanto en Occidente como en los países de cultura musulmana, pues nos damos cuenta de que sí hay matices. Y esos matices, a pesar de que en esta presentación no tenemos el tiempo suficiente para poder profundizar en ellos, lo podrán, sin lugar a dudas, eh, desarrollar y profundizar en el trabajo que posteriormente presentaremos en este mismo grupo y en esta misma publicación que saldrá a partir y a raíz de este congreso. Para terminar con esta breve pero intensa presentación, pues queremos mostrar unas reflexiones a partir de las 2 hipótesis propuestas. En primer lugar, la hipótesis 1, nosotros afirmamos que las orientaciones éticas de los periodistas varían significativamente en los países occidentales y musulmanes. A pesar de que no se ajusta en su totalidad a los resultados obtenidos, es cierto que sí van en esa dirección.
En primer lugar, los periodistas, tanto dentro de las culturas occidentales como musulmanas, creen firmemente en el absolutismo y unos valores que deben de basarse en unos principios morales universales. Aún así, es cierto y tenemos que destacar que con respecto al relativismo, los periodistas se encuentran dentro de un contexto. De ahí que esa función cultural opere directamente en la forma de pensar, actuar y trabajar de los periodistas, ya sea tanto en una cultura occidental como en la islámica. Con respecto al subjetivismo, a pesar de que no se cree que exista una ética absoluta, es cierto que no existe una discusión al respecto tan intensa y profunda en los países occidentales, algo que sí es más debatido en los países musulmanes, sobre todo por lo que estábamos hablando anteriormente. Finalmente, lo que queda claro es que los periodistas, tanto en los países occidentales como en los musulmanes, son antiperiodismo líquido. Consideran que tiene que haber un punto de referencia y un estándar en su forma de trabajar a nivel ética, y a pesar de que sí existen significativas diferencias considerables entre ambos grupos culturales, es cierto que en los países musulmanes los periodistas tienen un nivel superior al de, al de sus pares occidentales con respecto a la idea de poder en algunos momentos determinados llegar a considerar que es necesario aplicar ciertas excepciones. En segundo lugar, con respecto a la hipótesis número 2, la posición de los periodistas sobre la justificación de decisiones éticas controvertidas varía significativamente en los países occidentales y musulmanes. Aquí lo que tiene que quedar muy claro es que existe una divergencia entre la globalización de los medios y la globalización ética, donde la primera no es el resultado de la segunda, y los periodistas nunca abandonan a la hora de plantear sus ideas y sus ideologías éticas, sus raíces culturales. Algo que es fundamental a partir de los análisis que podamos hacer ahora y que se vayan a realizar en un futuro próximo, el hecho de que el contexto es uno de los aspectos fundamentales que tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo, aplicar cualquier tipo de metodología o método. Y finalmente, decir que los periodistas en los países mayoritariamente musulmanes en mayor medida demuestran un desacuerdo con respecto a la posibilidad de aprobar o justificar estas prácticas periodísticas controvertidas. Y ahora sí, terminamos con la última gran conclusión dividida en tres subgrupos que al fin y al cabo creemos que determinan fundamentalmente la forma de entender la ética periodística por parte de los periodistas en los países de mayoría musulmana y los que se encuentran trabajando en países dentro de lo denominado como norte global. En primer lugar, decir que el occidente es único, pero no universal. Es un aspecto fundamental a tener en cuenta, que es cierto que tiene una idiosincrasia propia, pero que no se puede universalizar, no se puede utilizar como medio de medir las otras formas de entender la ética profesional. En segundo lugar, la diferencia entre ambas culturas, refiriéndonos claramente a la cultura occidental y la cultura musulmana, no son monolíticas ni mutuamente excluyentes. Esto es un aspecto fundamental porque es extrapolable no solamente a la profesión periodística, sino a otros ámbitos profesionales y, por supuesto, a la forma de entender las políticas y las sociedades de estos grupos culturales. Entonces, es claro que existe una variedad y una heterogeneidad dentro de esas mismas culturas y además no son excluyentes, sino que también existen esos puntos híbridos o grises intermedios que hacen que estos mundos no estén tan alejados como muchas veces se pretende mostrar. Y finalmente, decir que la cultura periodística sigue siendo heterogénea, independientemente del discurso que aboga por la universalidad. Por lo tanto, cuando nos referíamos a la forma de entender la ética en plural y añadíamos eso al final diciendo que éticas, es cierto que tenemos que seguir profundizando, contextualizando muchísimo más nuestros trabajos para poder entender la propia heterogeneidad y los puntos en común y divergentes que hay, no solamente entre estos dos grupos
culturales, sino entre otro número mayor y heterogéneo de grupos. Por lo tanto, nos animamos a nosotros mismos para continuar con este proyecto, pero también a otros profesionales, investigadores, periodistas que quieran continuar en este trabajo que creemos que más que apasionante es necesario, sobre todo en el momento en el que nos está tocando vivir. Y tan solo queda darles las gracias a todos ustedes por escuchar, por decidir pasar su tiempo con nosotros. Evidentemente a todas las personas, periodistas profesionales que han colaborado con nosotros y esperamos encontrarnos en próximos encuentros y espacios. Un cordial saludo a todos.